Hola, bienvenidos a la segunda parte de la unidad de rendimiento atlético en altura. En la primera parte vimos los componentes de base para poder comprender los efectos fisiológicos que tiene la exposición a la alta montaña y cómo la baja disponibilidad de oxígeno afecta nuestra capacidad funcional. Hoy vamos a continuar con aspectos ya específicos de lo que tiene que ver con la hipoxia de la alta montaña. Bienvenidos. Bueno, desde el punto de vista fisiológico, la hipoxia tiene unas implicaciones muy interesantes que van a afectar diferentes sistemas, diferentes órganos en diferente proporción, dependiendo de la altura a la cual ascendemos, lo cual en últimas va a determinar la limitación en la disponibilidad de oxígeno. Lo que tenemos que aclarar y dejar desde el principio con unas bases muy sólidas es lo que tiene que ver con la diferencia de presiones que existe en los diferentes compartimientos por los que el oxígeno tiene que transitar antes de llegar a los tejidos. Esta gráfica nos muestra la representación clásica que se ha hecho de la caída de la presión del oxígeno en la medida que él va transitando estos diferentes espacios. Y ha sido denominada la cascada de presiones de oxígeno en la medida que es una descripción que representa muy bien lo que se quiere decir. Vemos aquí en el eje horizontal, en el eje vertical, en el eje Y, vemos la presión del gas, cómo va a ir variando. Ajá. Y tenemos diferentes escenarios. Este es el primer espacio que corresponde al aire ambiental, el aire que vamos a expirar. Luego, cómo será la presión de este mismo oxígeno, pero cuando llegamos a un nivel alveolar. ¿Qué pasa cuando traspasa la membrana alveolar capilar? ¿Cómo quedaría esa presión de oxígeno mientras transcurre su distribución en la sangre? Y luego, ¿cómo cae esta presión a los tejidos? Esta primera imagen nos muestra cómo son las presiones cuando yo estoy con una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio, es decir, estoy a nivel del mar. Observen ustedes que la presión del oxígeno es del orden de unos 150 milímetros de mercurio. Pero cuando yo inspiro, cuando yo ventilo mis pulmones y ese gas va a llegar al alvéolo, es necesario tener en cuenta que ese aire se va a mezclar con aquel que se encuentra en las vías respiratorias y que no alcanzó a salir en la expiración anterior. De tal suerte que la composición del gas va a ser diferente cuando estoy en el alvéolo a cuando estoy en el aire exterior. Entonces, miren ustedes cómo esa presión baja a 105 milímetros de mercurio y esa es la presión con la que tengo el oxígeno en este compartimiento. Al pasar la membrana alveolo capilar, cae unos 5 milímetros de mercurio y vamos a tener una sangre con una presión parcial de oxígeno de unos 100 milímetros de mercurio. Y miren cómo puede caer hasta 20, 15, 20, 25 milímetros de mercurio cuando ese gas es utilizado en las mitocondrias, es decir, cuando estoy ya en los tejidos. Y luego tengo aquí pues, el contenido de la presión del gas en el compartimiento venoso. Ok. Pero ¿qué pasa si yo asciendo a 5.500 metros sobre el nivel del mar? Pues la cascada de presiones del gas va a variar sustancialmente. Observen ustedes que ya para empezar el gas, el aire ambiental tiene el oxígeno ya no a 150 milímetros de mercurio, sino a escasos 70 milímetros de mercurio. Entonces es una caída de la presión de casi un 50%. Y eso va a marcar un gran impacto en lo que tiene que ver con la transferencia del gas a través de la membrana. Y miren ustedes que cuando llego al alveolo,
esa presión va a ser del orden de 40, pero lo que es importante tener aquí en cuenta es la diferencia de esta diferencia de presión entre el gas inspirado y el gas alveolar, que aquí es mayor a nivel del mar que la que tengo a 5.500 metros sobre el nivel del mar. Y esta diferencia en la altura de esta variación de presión va a ser determinante de la velocidad a la cual yo voy a hacer pasar el gas a través de la membrana. Y aquí tengo entonces en los tejidos una presión parcial de oxígeno netamente menor, que va a hacer pues que también tenga un impacto importante en la disponibilidad del oxígeno para las diferentes funciones celulares. Entonces, definitivamente el que yo tenga menor contenido de oxígeno en la sangre debido a que esa variación de las presiones me afectó a la difusión, va a tener unas implicaciones que me van a afectar múltiples funciones corporales. Ven ustedes aquí cómo prácticamente las más importantes funciones están siendo afectadas por la hipoxia. Vamos desde el sistema cardiovascular, respiratorio, los electrolitos, el metabolismo en general. ¿Todo por qué? Porque esta menor disponibilidad de oxígeno, la menor presión de oxígeno en el aire ambiental va a hacer que yo tenga un menor contenido de este gas en la sangre, en hipoxemia, y esa hipoxemia va a ser detectada por receptores que tengo en diferentes partes del organismo, lo veremos más adelante, pero que en últimas me va a afectar lo que se denominan los genes con elemento de respuesta a la hipoxia. Ven ustedes aquí mencionados pues los que han sido pues más estudiados, ¿ok? Y el tema entonces es que definitivamente la activación de los quimiorreceptores que me van a determinar cuánto oxígeno tengo en sangre, pero también muy importante, cuánto CO2 tengo en sangre, me va a enviar información a centros, a quimiorreceptores que están localizados en el encéfalo, particularmente en la pared posterior del cuarto ventrículo. Y periféricos, quizás los más importantes referenciados son los que están en la bifurcación de las arterias carótidas, que son los glomos carotídeos. Como quiera que sea, quimiorreceptores centrales y periféricos me van a activar el sistema nervioso autónomo y me van a afectar el sistema cardiovascular, lo veremos en su detalle más adelante. También esa estimulación de estos quimiorreceptores en últimas me va a afectar la actividad de los músculos de la respiración y veremos toda la implicación que tiene en el parámetro de la ventilación pulmonar. Pero quizás uno de los temas más relevantes, más vistosos, más conocidos de la exposición a la hipoxia en la alta montaña es lo que tiene que ver con la estimulación de las células productoras de eritropoyetina. Y ese gen entonces va a hacer que la hormona actuando sobre la médula ósea de los huesos planos me vaya a inducir la producción, la maduración de nuevos glóbulos rojos para aumentar mi concentración de hemoglobina en sangre y así incrementar la capacidad de transportar oxígeno en mi organismo. Este también es uno de los elementos que tendremos que necesariamente revisar al final de la presentación. Pero miren ustedes que también las fibras musculares esqueléticas se van a ver afectadas por la poca disponibilidad de oxígeno, en el sentido de que uno de los mecanismos mediante los cuales ese músculo va a intentar mejorar su capacidad de producir energía en presencia de oxígeno es el incremento en el contenido de mioglobina, una proteína que me va a mejorar el transporte del oxígeno al interior del músculo. El pulmón directamente, particularmente los neumocitos tipo 2, van a tener afectación por parte de la exposición a la altura, lo mismo que las fibras de musculatura lisa, que cuando
van a entrar en actividad, particularmente en el sistema pulmonar, veremos la implicación que puede tener sobre la apertura o cierre de estas vías respiratorias. Y desde el punto de vista sistémico, pues habrá fenómenos de vasodilatación, vasoconstricción, que van a ser muy, muy importantes en la respuesta del sistema cardiovascular. La activación de células endoteliales, todo esto usando unos mediadores, va a afectarme la homeostasis porque la capacidad de vasoconstricción y vasodilatación se va a ir modificando, y también sabemos que puede inducir inclusive proliferación celular y cambios en la permeabilidad capilar que me puede afectar no solo el funcionamiento cardiovascular, sino todo lo que tiene que ver con la distribución de agua y electrolitos, y finalmente la activación de las células secretoras con o sin enzimas sensibles al oxígeno, particularmente lo que tiene que ver con la 18-hidroxilasa en la corteza adrenal, también hormonas en el riñón, en el pulmón, en el corazón. Todo esto va en últimas a afectarme, por ejemplo, la manera como yo utilizo los líquidos en mi organismo, si retengo, si aumento la eliminación, etcétera. Y también de manera indirecta me puede estar afectando el metabolismo del fósforo, del calcio, etcétera. Entonces, como se ve, y quiero dejarlo claro en esta diapositiva, la hipoxia tiene unas connotaciones muy amplias, porque son múltiples los sistemas que se ven afectados, y la severidad también es muy importante tener en cuenta, tal cual lo hemos venido diciendo desde el inicio de la presentación. Entonces, vamos por partes. El tema fundamental es que el oxígeno es un gas que tiene su utilización última en la cadena respiratoria, al interior de la mitocondria, particularmente en la membrana interna mitocondrial, donde tenemos una cadena de 5 complejos que son los que, mediante la movilización de electrones, van a inducir el paso de protones de un lado a otro de esa membrana, creando un gradiente y facilitando la producción de adenosín-trifosfato. Entonces, esa ventilación, entonces la disponibilidad del oxígeno para que llegue finalmente hasta el final, hasta la mitocondria misma, tiene una serie de eventos que deben ser revisados en detalle. El primer componente es el que tiene que ver con la ventilación pulmonar. Es un fenómeno de convección, tal cual lo ven ustedes acá, en el que los pulmones se inflan, se desinflan, me recambian el aire que está en su interior, y este fenómeno va a ir seguido por una segunda fase, que es una fase que comprende la denominada respiración pulmonar. Entonces recuerden, pues ustedes simplemente a manera informativa, que el tema de el intercambio, el recambiar el aire de los pulmones es la función ventilatoria, pero el paso de ese gas a través de esta membrana, esto que estamos representando aquí, es la respiración pulmonar. Las moléculas de oxígeno, estas blancas, están pasando y pegándose al glóbulo rojo. Ustedes ven que él viene con color azuloso, azul cian, y se van volviendo rosados en la medida que la hemoglobina se carga de oxígeno. Esta es una fase con un mecanismo de difusión fundamentalmente. Luego viene una fase de convección, que es aquella mediante la cual la función cardíaca va a ser la responsable de garantizar que la sangre esté circulando a una velocidad constante, estándar, para garantizar la perfusión de los tejidos, seguido de una fase de la respiración tisular. Aquí ven ustedes cómo ese gas sale del glóbulo rojo y pasa a los tejidos. Es muy importante tener en cuenta este fenómeno. Y por último, entonces vamos a llegar a la mitocondria, donde en las crestas mitocondriales va a ocurrir todo el fenómeno de la cadena de transporte de electrones, donde va a ocurrir la fosforilación oxidativa. Bien, entonces esa poca disponibilidad de oxígeno derivada de la disminución de la presión del gas en la alta altura va a hacer que el organismo
finalmente vaya a traducir esto en síntomas y que el sujeto, como lo comentaba yo en las primeras diapositivas de este módulo, sintiera un impacto con malestar, lo que se han denominado los signos de mala adaptación a la alta montaña. También se conoce pues como la enfermedad aguda de montaña o el soroche. Aquí tengo en esta gráfica un listado de los síntomas más clásicos, los más prevalentes que se encuentran cuando un individuo se expone a la hipoxia de alta montaña, a la hipoxia hipovárica por caída de la presión barométrica. Entonces observen ustedes que son clásicos el dolor de cabeza, la náusea, el vómito, la dificultad para respirar. La somnolencia también es clásica, pero sin embargo es paradójico que en el transcurso de la noche el individuo tenga dificultad para conciliar el sueño. Tenemos la pérdida de apetito, la lasitud, los mareos y en algunos sujetos también lo que se ha denominado como el compromiso mental, que es importante. Mirad que si yo tengo aquí en el eje horizontal el tiempo en días y aquí tengo la cantidad de síntomas que están manifestando, observen que si un individuo asciende a una altura de 3.700 metros sobre el nivel del mar, va a haber una primera fase, la vamos a llamar la fase blanca, donde el individuo realmente no siente mayor cosa. Pero miren cómo a lo largo de terminando el primer día, después de unas 6-8 horas, comienza a instalarse estos signos de mala adaptación, empeorándose después de las 12, 14 horas de ese primer día. Entonces, el, el cuadro más florido, el cuadro más complejo, está en el primer día de exposición y de pronto en el segundo día. Y observen cómo en la medida que el tiempo va transcurriendo, los días van pasando, esta presencia de signos de mala adaptación va a ir disminuyendo. Ok, si lo vemos a lo largo del tiempo, entonces en un plazo más largo, aquí tenemos semanas de permanencia en la altura. Observen que si un individuo se expone a una altura de 5.000 metros, lo que va a tener es que las primeras horas será una fase blanca, no tiene mayor molestia. Luego miren ustedes cómo tiende a empeorar. Esta es la presencia de signos de mala adaptación. Y luego con el transcurso de un tiempo, esto puede ser el plazo de una semana, tiende a disminuir, pero si el tiempo se alarga durante más semanas más o inclusive meses, la sintomatología va a aparecer así. Por el contrario, si el sujeto se expone a una altura de 6.000 metros, observen cómo persiste la fase blanca en igual proporción y luego la severidad de los síntomas y la presencia de signos de mala adaptación es más importante, con una discreta caída enseguida, luego con un ascenso final. Si estamos a 7.000 metros, observen ustedes cómo la degradación va a impedir que el individuo pueda permanecer largo en la altura. Definitivamente hay un tope en el que el individuo puede permanecer largo en la altura debido a la severidad de los síntomas y definitivamente si el individuo está a alturas extremas como 8.000 metros, ese tiempo de permanencia necesariamente se va a ir acortando. Entonces, lo que es importante es que finalmente esa poca disponibilidad de oxígeno lo que va a hacer es disminuir sensiblemente la capacidad de expresar su máxima capacidad de trabajo. Y entonces el tema aquí y que nos interesa es cómo se ve afectado el rendimiento aerobio máximo de un sujeto. Ya ustedes lo conocen por sesiones previas, cuando hablamos de la fisiología del ejercicio, que el concepto del consumo de oxígeno máximo es la capacidad que yo tengo de captar oxígeno del aire ambiental en mis pulmones, transportarlo por la sangre, llevarlo hasta la mitocondria de mis células, en este caso los músculos, cuando me estoy ejercitando a la máxima intensidad durante el último minuto de ese esfuerzo. Esa es la definición del consumo de oxígeno máximo. Y entonces este parámetro es importante porque es el escenario que me permite cuantificar
esa potencia aerobia máxima y será muy importante para predecir mi rendimiento en una tarea, para comparar mi rendimiento antes y después de entrenarme o para comparar mi rendimiento con el de otros individuos en el caso de lo que yo tenga sea varios deportistas o varios individuos al mismo tiempo y que los quiera estratificar de acuerdo al nivel de capacidad cardiorrespiratoria. Entonces, esta definición tan importante de consumo de oxígeno máximo, que es hoy el parámetro fisiológico fundamental con el que medimos la capacidad de trabajo de cualquier individuo, incluyendo los deportistas, ha sido medido a diferentes alturas para mirar el impacto de la poca disponibilidad de oxígeno en el comportamiento de esta variable. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que si yo mido este individuo, le realizo un test a 0 metros con una presión de 760 milímetros de mercurio. Miren aquí este horizontal es la altura, 0 metros, que corresponde a una presión barométrica de 760 milímetros de mercurio. El valor que el individuo alcance será el 100%. Es importante tener en cuenta que aquí el valor que el individuo alcance será siempre el 100%. Y si yo a ese individuo le repito la prueba a diferentes alturas, yo voy a ver cuál va siendo el impacto de esa hipoxia de la alta montaña sobre esta variable tan importante. Observen ustedes, por ejemplo, 2000 metros sobre el nivel del mar, es más o menos la altura de Manizales. Tendríamos que el test estaría dándome un resultado comparado con el que hizo a nivel del mar, que me daría uno de estos valores. Lo cual quiere decir de que he tenido una pérdida del 8, 10%, porque a partir de los 2000 metros se comienza a poner de manifiesto el impacto de la hipoxia de la alta montaña. Pero si yo subo a 2600 metros, que es la altura de Manizales, como estoy mostrando con el cursor, ven ustedes que de pronto ya es un poco más el impacto. Veamos qué pasa si yo subo a 3800 metros sobre el nivel del mar, que es la altura de Letras. Es un corregimiento que queda aquí en la vía que lleva Manizales-Bogotá y que es muy apetecido por los deportistas para ir a entrenar. Entonces miren ustedes que la caída es casi del 20% en el consumo de oxígeno máximo. Y si sigo subiendo, miren ustedes cómo va cayendo este consumo de oxígeno máximo. Los puntos que ven ustedes aquí, cada uno corresponde a diferentes estudios que se han hecho en diferentes grupos poblacionales a diferentes alturas. Y miren ustedes cómo en los 8.890 metros, que es a la altura del Everest, realmente hemos perdido prácticamente el 80% de nuestra capacidad aerobia máxima. Eso es lo que hace tan impresionante el ejercicio en la alta montaña y nos deja claro el impacto que tiene sobre esta capacidad funcional tan trascendental en el rendimiento atlético. Entonces aquí retomamos el concepto que les había planteado a ustedes empezando la presentación, en el que les hacía un recuento de cómo se había enfocado el realizar los primeros Juegos Olímpicos a 2.600 metros sobre el nivel del mar en Ciudad de México y la preocupación que se tenía y cómo las disciplinas, en la medida que eran más aerobias, iban perdiendo más en su rendimiento máximo, y habíamos dicho que globalmente en esas justas, globalmente las pruebas aerobias, las pruebas de largo aliento, tuvieron una pérdida del 8% respecto a las marcas que tenían cuando se hacían las pruebas a nivel del mar. ¿Qué pasa entonces si ya el esfuerzo que yo estoy haciendo no es progresivo hasta el agotamiento, sino que es un esfuerzo, como lo llamamos un protocolo rectangular? El individuo se ejercita a una intensidad estándar, no la cambia, es una intensidad submáxima, una intensidad moderada durante un tiempo determinado. Miren ustedes cómo el realizar el ejercicio a 3.700 metros sobre el nivel del mar hace que el ascenso de esta curva de metabolismo aerobio se desplace hacia la derecha, nos muestre un retraso en la evolución respecto a esta verde que es a 0 metros sobre el nivel del mar, queriendo decir de que yo voy a encontrar la fase estable más tardíamente si me estoy ejercitando en la alta montaña.
Entonces, este concepto que acabo de mostrar aquí tiene connotaciones útiles que deben ser tenidas en cuenta para todos los profesionales del ejercicio, en el sentido que si yo me estoy ejercitando en condiciones de hipoxia de alta montaña, el tiempo necesario para que yo entre de forma en un componente aerobio del ejercicio va a ser un poco más tardío, va a tomar un poco más de tiempo, va a estar un poco más retrasado. Ese concepto es importante tenerlo en cuenta cuando estamos hablando de este tema. Entonces, ¿qué pasa globalmente en el organismo cuando yo me expongo a la alta montaña? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta, y este es el punto de partida de toda la problemática, es que la presión barométrica cae, la presión barométrica es menor y eso hace que los gradientes de presión del oxígeno sean menor, como lo vimos en la figura de las cascadas del transporte de oxígeno que vimos hace un instante. Todo eso va a hacer que finalmente en mi sangre esté recorriendo un menor contenido de oxígeno por unidad de volumen de sangre que yo esté movilizando. Y como tengo menos oxígeno en sangre, lo que va a ocurrir en el organismo es que los receptores sensibles al oxígeno van a determinar esa falta. Y lo va a hacer tanto los que están localizados en el encéfalo como los que están por fuera de él. Estos quimiorreceptores centrales, como les comentaba ahora, están en la base del cerebro, cerca a la pared posterior del cuarto ventrículo cerebral. Y los quimiorreceptores periféricos, también les mencioné, se encuentran principalmente en la bifurcación de las arterias carótidas, en una estructura que se denomina el glomo carotídeo. Es tan pequeño ese núcleo como la cabeza de un alfiler, pero es uno de los tejidos más vascularizados del cuerpo humano. Y tengo otros pues en el callado de la aorta, en otros sitios. Y como quiera que sea, esa poca disponibilidad de oxígeno en mi organismo lo que va a hacer es informarle al bulbo cerebral, donde se encuentra localizado el centro que controla la respiración y el centro que controla el sistema cardiovascular. Cuando yo estimulo el centro respiratorio, pues lo que voy a hacer es activar una mejoría, un incremento de la ventilación pulmonar en un intento por recambiar más rápido el aire de mis pulmones y permitir que yo pueda captar más oxígeno por minuto. Esa es la respuesta de entrada básica, la más espectacular, la más vistosa, y que intenta compensarme de la mejor manera la falta de oxígeno. Ante la falta de oxígeno, yo hiperventilo. Hiperventilo usando dos mecanismos, los que comprenden la ventilación pulmonar. Uno, respirando más rápido, es decir, me aumenta la frecuencia respiratoria. Pero dos, también muy importante, me aumenta el volumen de aire que yo movilizo en cada respiración, que es el volumen corriente o el volumen tidal. O sea que primera compensación, primera respuesta orgánica de la exposición a la altura y con la consecuente hipoxia es hiperventilar. Pero es muy importante tener en cuenta aquí, cuando hablo de la hiperventilación, uno de los fenómenos más importantes a tener en cuenta en esta unidad de exposición a la hipoxia alta montaña. Es que la difusión del gas a través de la membrana va a estar determinado fundamentalmente por la volatilidad del gas. Y deben ustedes tener presente que el CO2 es 20 veces más volátil que el oxígeno. O sea que necesita una menor diferencia de presión entre los compartimientos para que él pase la membrana rápidamente. Esa agilidad, esa volatilidad del CO2 va a hacer que si yo, frente a una condición de hipoxia, hiperventilo, movilizo más aire en cada respiración y respiro más rápido, el resultado final va a ser una pérdida de CO2 muy rápida y eso se va a denominar una alcalosis respiratoria. Entonces, esta disminución de la presión de CO2 en la sangre arterial, esta A minúscula quiere decir sangre arterial, es la traducción de la hiperventilación. Pero por el otro lado, además de que yo movilice más aire en mis pulmones, pues lo que tengo que hacer es lograr que la sangre circule más rápido.
Y recuerden ustedes que el concepto de gasto cardíaco comprende la cantidad de sangre que yo hago circular en mi organismo por minuto y que depende de la frecuencia cardíaca y que depende también del volumen sistólico. Entonces, ese tema es muy importante tenerlo en cuenta aquí porque una de las compensaciones más importantes, drásticas, de la poca disponibilidad de oxígeno en el organismo va a ser el aumento de la frecuencia cardíaca. Ok. ¿Qué pasa entonces en el sistema respiratorio? En el sistema respiratorio, ya en detalle, para que nos adentremos como en este capítulo, lo hayamos acabado de ver en la diapositiva anterior, que me afectaba el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular, todo lo que tiene que ver con la parte pulmonar se refiere a lo siguiente. Lo primero es que la poca disponibilidad de oxígeno en sangre, la hipoxia, me va a producir hipoxemia, va a hacer que los quimiorreceptores periféricos detecten esa falta de oxígeno, ese menor contenido de oxígeno en la sangre circulante. Pero un tema muy importante es lo que estoy marcando aquí y es lo que tiene que ver con la sensibilidad individual. Entonces es muy importante saber que la caída del contenido de oxígeno en la sangre circulante va a tener implicaciones severas en la fisiología, como lo hemos venido diciendo, pero que se manifiestan de manera diferente entre un individuo y otro. Es decir, no tenemos toda la misma sensibilidad a la falta de oxígeno en sangre. Habrá unos individuos que faltando un poco de oxígeno, responderán con unos cambios muy severos en la fisiología, mientras que habrá otros que podrán ser más temperados y los cambios no van a ser tan dramáticos. Entonces, a eso se refiere, existe una sensibilidad individual a la hipoxia. Y para eso, entonces, se ha diseñado el test de hipoxia. Es una prueba que se hace en un laboratorio en la que el individuo se está ejercitando a una intensidad intermedia y sin que el paciente se dé cuenta, se cambia la composición del aire que él está inspirando. Es un aire al que se le ha inyectado nitrógeno y el hecho de que yo tenga nitrógeno inyectado en un volumen de aire, pues me va a disolver el oxígeno y me va a cambiar la presión del oxígeno dentro de ese gas. Entonces yo puedo simular el aire de la alta montaña simplemente diluyéndolo con nitrógeno. Ok. Entonces, observen ustedes aquí cómo los quimiorreceptores periféricos lo que van a hacer es informarle al centro respiratorio vulvar, en la base del cerebro, para que yo hiperventile. Esto ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior. Y podemos decir entonces que ese aumento de la ventilación es menos importante, es menos dramático en los nativos de la alta montaña y no tiene que ver nada con el nivel de acondicionamiento. Es decir, lo que podemos decir hasta aquí es que si yo soy un atleta, si tengo una buena capacidad física y me expongo a la alta montaña porque, por ejemplo, decido ir al Parque Nacional Natural Los Nevados para hacer una sesión de entrenamiento, el que yo esté bien acondicionado no va a hacer que yo responda, por lo menos desde este punto de vista, de manera diferente a esa poca disponibilidad de oxígeno. Entonces, bien, lo que yo hago es hiperventilar. Miren ustedes, ya lo habíamos dicho, que es la respuesta más vistosa, la más importante a considerar cuando me pongo a la alta montaña. La manera como yo aumento la ventilación pulmonar será menos severa en los nativos de la alta montaña y no tiene que ver con el nivel de acondicionamiento físico. Este tema es muy importante y veremos lo trascendental que se vuelve cuando estemos hablando al final de la presentación, cuando podamos comprender los planes de entrenamiento en alta montaña para los deportistas. Entonces, la manera como yo hiperventilo en respuesta a una poca disponibilidad de oxígeno no se diferencia entre el deportista y el sedentario diciendo que el deportista tiene que ventilar menos. Es un concepto importante a tener en cuenta acá. Entonces, bien, si yo hiperventilo, el tema central es que yo voy a mejorar el contenido de oxígeno en el alvéolo. Esta presión alveolar, esta mayúscula se refiere al alvéolo de oxígeno, se va a ver mejorada. Miren ustedes cómo esta hiperventilación me mejora la presencia de oxígeno en los alvéolos, sí. Pero necesariamente, si tengo más oxígeno en el alvéolo,
va a pasar más oxígeno a la sangre. Entonces habrá un aumento de la presión arterial del oxígeno. Pero lo dijimos ahora también en la diapositiva precedente. Si yo hiperventilo, boto más CO2 porque es un gas muy volátil. O sea que la hiperventilación me lleva a una alcalosis respiratoria. Y si yo disminuyo la presión arterial de CO2, el pH va a subir por el aumento de la eliminación de CO2. Y esto me va a estimular los quimiorreceptores centrales para que yo en el transcurso del tiempo disminuya esa hiperventilación y vaya a compensar esa alcalosis y me vaya a llevar finalmente a un aumento en la sensibilidad que yo tenga al dióxido de carbono. Esto se llama la fase de aclimatación ventilatoria. ¿Qué es importante mencionar a esta altura de la presentación? De que el CO2 se va a convertir en el gas determinante de los ajustes estrechos, pequeños, precisos de mi ventilación pulmonar. ¿Y por qué más el CO2 que el oxígeno? Simplemente porque el CO2 es un gas que va a difundir con más facilidad a través de la membrana. Los cambios de presión del gas en el alvéolo y en la sangre van a ser más expeditos, van a ser más rápidos, y entonces eso va a ser muy importante para los quimiorreceptores, ellos poderse ajustar y poder determinar el contenido del gas en la sangre para poderlo equilibrar. Entonces, observen ustedes cómo va a disminuir la hiperventilación. Esto me va a llevar a una compensación de la alcalosis respiratoria y a un aumento de la sensibilidad de esos quimiorreceptores al CO2. Entonces, ¿cómo se comporta la ventilación pulmonar durante el esfuerzo físico a diferentes alturas? Pues bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo se comporta esta variable, la ventilación pulmonar, expresada en litros por minuto, cuando estoy a 0 metros. Este eje horizontal es la intensidad, según el esfuerzo cada vez más intenso, y si estoy a nivel del mar y me ejercito cada vez más intenso, el comportamiento de esa curva es el que ustedes están viendo acá. Este individuo en reposo tenía 8 litros minuto y haciendo un esfuerzo de 3 litros minuto, es un trote intermedio, un trote un poco rápido, me va a llevar a ventilar 60 litros por minuto. Eso está bastante bien. Recuerden que en esfuerzos más intensos, hasta el agotamiento, mi ventilación puede subir hasta 180 litros por minuto. Pero si yo subo a mi deportista a 4.600 metros, que es lo que hacen muchos entrenamientos aquí en esta región de Manizales, yendo al Parque Los Nevados, pues ven ustedes cómo la ventilación pulmonar tiene un comportamiento diferente a la que tenemos a nivel del mar, y si bien se parte de la misma ventilación de reposo, en la medida que la intensidad va aumentando, se va abriendo el compás de ventilación entre los dos parámetros. Y observen ustedes cómo cuando este individuo está a 2 litros minuto y estaba a 0 metros, estaba ventilando 40 litros minuto, 38. Y ya a 4.600 metros, haciendo el mismo esfuerzo, está en 85 litros minuto de ventilación pulmonar. Y si subimos aún más al deportista, y lo llevamos a 5.800 metros sobre el nivel del mar, ustedes ven cómo la pendiente de la evolución de la ventilación es más dramática para la misma intensidad. Por ejemplo, 2 litros por minuto, que a 0 metros estaba a 40 litros, con esa misma intensidad a 5.800, el individuo está en 130 litros por minuto. Y si tenemos 6.400 y si tenemos el ascenso a la cima del Everest, verán ustedes que dos cosas ocurren. Uno, que el esfuerzo máximo no puede ser muy intenso, y que inclusive tampoco soy capaz de ventilar enormemente cuando estoy en esa altura por la severidad de la hipoxia que estoy sufriendo en esas condiciones. Entonces veámoslo desde este punto de vista. Veamos cómo se comporta este fenómeno en el nivel pulmonar. Aquí tengo yo un árbol bronquial y nos vamos a ir aproximando hacia el alvéolo, lo vemos con más aproximación. Aquí ya vemos los alvéolos se están proyectando hasta que alcanzo a tener aquí ya con más detalle los diferentes alvéolos.
Recuerden que estos alvéolos, si yo quiero saber qué superficie pueden cubrir, los alvéolos de los pulmones de un sujeto sano deben ser capaces de cubrir una superficie equivalente a la mitad de una cancha de tenis. Ese es el área que tenemos de contacto con nuestros pulmones con el área ambiental. Y creo que es bien didáctica esta animación que nos muestra el tránsito del glóbulo rojo a lo largo del capilar alveolar. O sea que tengo aquí, esta es la representación de uno de estos alvéolos con la red capilar. Si ustedes ven, estos alvéolos están como rodeados por una mallita. Esa mallita es cada uno de esos filamentos, es uno de esos capilares que estoy representando en esta animación y que quiero representar aquí en condiciones de reposo, en condiciones de normovaria. Aquí el sujeto está a nivel del mar. Observen ustedes que el glóbulo rojo ingresa por esta parte izquierda del capilar con una coloración azul y en la medida que va transcurriendo este capilar se va volviendo más rosado. ¿Por qué? Porque la hemoglobina al cargarse de oxígeno pierde esa coloración azulosa. Entonces esta es una sangre hipóxica, una sangre azulosa, pero miren ustedes las moléculas de oxígeno que están aquí en el alvéolo van a pasar hacia el capilar y se le van a pegar al glóbulo rojo. Ese oxígeno se va a pegar a la hemoglobina y va a ser transportado. A retener aquí, desde el momento en que el glóbulo rojo entra a este inicio del capilar y hace todo este tránsito hasta acá, transcurren 0.7 segundos. Esta es la velocidad con la cual circula la sangre en el capilar alveolar estando en condiciones de reposo. Entonces esta otra animación muestra muy bien cómo es la transferencia de ese gas por diferencia de presiones. Estoy representando aquí en esta parte de arriba, esta parte de arriba que estoy mostrando aquí con el cursor corresponde al alvéolo. Y miren ustedes aquí se ven las presiones de los gases. Este es el compartimiento alveolar, este es el compartimento capilar. Y miren ustedes cómo la presión cuando aquí 100 milímetros de mercurio me va a empujar el oxígeno hacia el interior del alvéolo. Pero si ustedes ven el alvéolo, cuando él alcanza una presión de 46 milímetros de mercurio, va a impulsar el CO2 para que el capilar salga hacia el alvéolo y sea exhalado. Entonces, dicho así, y para terminar este segundo bloque de presentación de ejercicio en altura, vamos a decir que yo tengo aquí 4 escenarios. Tengo en estas columnas de la izquierda el sujeto en reposo, a la derecha en ejercicio. En las figuras de arriba el individuo está a nivel del mar y en las de abajo está en alta altura. Y vamos por partes. A nivel del mar en reposo, cuando la sangre, el glóbulo rojo, entra por el extremo arterial del capilar con sangre desoxigenada, va a tardar una tercera parte de los 0.7 segundos, que es el tránsito del glóbulo rojo en el capilar alveolar para saturarse de oxígeno. Es decir, lo que estoy mostrando aquí es que en esta animación, estos son los 0.7 segundos y cuando ha transcurrido la tercera parte por acá, ya el glóbulo rojo se carga de oxígeno y se pone rosadito. Esto es lo que estamos mostrando acá. Miren, esta es la escala de tiempo. Estos son los 0.7 segundos y esta es más o menos la tercera parte del tiempo. Pero si yo me ejercito, si yo estoy en altura, en reposo, miren ustedes cómo la tendencia de esta curva pierde la verticalidad, se vuelve más tendida a la derecha, lo cual muestra que el fenómeno de difusión del gas a través de la membrana es más lento. Eso es lentificación del paso del glóbulo rojo y en esencia es el problema que me va a plantear la alta montaña por la baja presión del gas. Okay. Pero si yo estoy haciendo ejercicio a nivel del mar, miren ustedes que como la sangre circula más rápido porque el gasto cardíaco aumenta, la oxigenación, la saturación de oxígeno de la sangre ya no va a tardar la tercera parte, sino un poco más de la mitad del tiempo. ¿Ya? O sea que es más o menos 0.4 segundos. Y si hago ejercicio en alta montaña, miren ustedes que la sangre va a salir de este tiempo del capilar aquí y va a haber una cantidad de glóbulos rojos que no van a alcanzar a cargarse de oxígeno. Entonces, eso va a hacer que finalmente yo pueda concebir el tema de la presión alveolar del oxígeno en la alta altura durante la exposición aguda y después de la aclimatación
diciendo que está la presión del oxígeno inspirado a nivel del mar. A 0 metros tengo 150 milímetros de mercurio y miren cómo va cayendo en la medida que voy subiendo, y si yo llego a 6.000 metros, esos 150 milímetros de mercurio se convierten escasamente en 65 milímetros de mercurio. Cuando me expongo de manera aguda, yo subo a la alta montaña, miren ustedes cómo se va a correr hacia la izquierda este parámetro de la presión del oxígeno. Tengo aquí una caída bien diferente a la que tenía la línea amarilla, y observen ustedes que he marcado aquí esta presión alveolar de oxígeno de 56 milímetros de mercurio como el punto en el cual al paciente hay que aplicarle oxígeno. Pero si el individuo llega y se queda varios días, una semana, el comportamiento va a cambiar, y lo que van a ver ustedes con la línea azul es lo que llamamos la aclimatación del sujeto a la alta montaña. Entonces, lo que hemos dicho hasta acá es que el pulmón cumple una función muy importante. Aquí tienen ustedes las vías respiratorias, los bronquiolos y los alvéolos. Son fundamentales porque es aquí, en esta estructura pulmonar espectacular, donde va a ocurrir el fenómeno de la difusión del gas, pero también donde se nos va a manifestar de la manera más importante todo lo que tiene que ver con la respiración pulmonar. Entonces, dicho así, lo que hemos visto en esta sesión nos deja muy claro que la exposición a la alta montaña tiene unas drásticas implicaciones fisiológicas, fundamentalmente porque el oxígeno va a estar a menor presión, y eso me va a afectar la transferencia del gas, la difusión del gas, hasta lo que hemos visto aquí en la membrana alvéolo capilar. O sea que el pulmón es el primer escenario importante a tener en cuenta como el lugar donde se va a definir el impacto último del ascenso a la alta montaña. Entonces, vamos a hacer este segundo corte. Aquí terminamos este segundo bloque, y y lo estoy invitando para que asistamos a la tercera parte de esta presentación de que tiene que ver con el rendimiento atlético en altura. Muchas gracias.